Bueno, bienvenidos y bienvenidas. La clase del día de hoy se trata de valoración cardiológica. Ya habíamos trabajado en la clase anterior acerca de la valoración respiratoria. Ahora vamos a dar continuidad con la valoración cardiológica. Los propósitos de esta clase es que ustedes puedan reconocer la anatomía y fisiología básica del sistema cardiovascular, que puedan distinguir aquellos parámetros normales y anormales, que identifiquen los principales signos y síntomas que están asociados a alteraciones cardiológicas y que puedan comprender los fundamentos teóricos de aquellas técnicas de exploración física cardiológica. En esta clase también vamos a integrar la teoría con la práctica y que ustedes puedan también desarrollar una actitud reflexiva y profesional. Bueno, las categorías conceptuales fundamentales de esta clase, los ejes temáticos que vamos a trabajar, son la anatomía y fisiología del sistema cardiovascular, los signos y síntomas clínicos relevantes y las técnicas de exploración física. Para comenzar, vamos a decir que vamos a recordar que el corazón es una bomba muscular principal que lo que hace es impulsar la sangre a través del sistema circulatorio y está compuesto por 4 cámaras. Tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos, tal como se ve en la imagen. La aurícula derecha es la que recibe la sangre desoxigenada que va al ventrículo derecho y lo que hace es bombear esa sangre hacia los pulmones. Luego tenemos del lado izquierdo del corazón la aurícula izquierda arriba, debajo el ventrículo izquierdo, que son los encargados de enviar la sangre hacia el resto del cuerpo o lo que llamamos circulación sistémica. En cuanto a la estructura entonces del corazón, vamos a decir que hay cámaras cardíacas y bueno, tenemos un flujo sanguíneo, ¿no? Como les decía, en la aurícula derecha, que es la que recibe la sangre desoxigenada del cuerpo, o sea, sin oxígeno, la envía hacia el ventrículo derecho, que es quien bombea la sangre desoxigenada hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que ellos realicen la oxigenación de esa sangre y la devuelvan, digamos, limpia, por así decirles, con oxígeno. En cuanto a la aurícula izquierda, va a recibir la sangre oxigenada, que los pulmones se encargaron de oxigenar, la va a enviar hacia el ventrículo izquierdo y desde allí va a ser bombeada hacia el resto del cuerpo para distribuirla hacia los órganos y las células. ¿Cómo lo hace? A través de las arterias, de las venas y de los capilares. Las arterias, recordemos que son las que llevan la sangre oxigenada, salvo la única arteria del cuerpo que no lleva sangre oxigenada es la arteria pulmonar, porque lo que hace es llevarla desoxigenada para que los pulmones la oxigenen. Lo que hace las arterias es llevar la sangre oxigenada lejos del corazón y se ramifican en vasos pequeños, que es lo que llamamos arteriolas. En cuanto a las venas, son aquellas que transportan la sangre desoxigenada, por eso es una sangre más azul, y en cambio la sangre de las arterias, vieron que es una sangre roja rutilante, incluso cuando hacemos la extracción de sangre arterial, vemos como si aún tuviera pulso, como si se moviera. Lo que hacen es de regreso al corazón a través de las vénulas para que sea como que para que el corazón la limpie, ¿no? En cuanto a los capilares, son unos vasos muy diminutos, de paredes finas, que lo que hacen es conectar, como se ve ahí en la imagen, las arterias y las venas. En los capilares es donde ocurre el intercambio de oxígeno y nutrientes entre las células, ¿no? Bueno, también vamos a recordar que la circulación tiene 2 grandes rutas. Tenemos esta circulación pulmonar de la que veníamos hablando, que es aquella que sucede del lado derecho del corazón, y lo que llamamos circulación sistémica, que es la que se produce del lado izquierdo
del corazón. En la circulación pulmonar, lo que hacen es llevar sangre pobre en oxígeno a los pulmones para que sea oxigenada. ¿Cómo sucede esto? A través de la vena cava, la sangre es expulsada hacia la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide, que es aquella válvula que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo, es como un canal de paso. Esa válvula tricúspide pasa al ventrículo derecho y desde allí sale por la válvula pulmonar a la arteria pulmonar y hacia los pulmones. En cambio, en la circulación sistémica se va a distribuir la sangre ya limpia, rica en oxígeno para el resto del cuerpo, para que todo el cuerpo sea oxigenado. Va a salir por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Desde allí también hay una válvula que divide la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, que es la llamada válvula mitral, y desde la válvula aórtica a la aorta y al resto del cuerpo es como es distribuida. Acá es muy importante reconocer los signos y síntomas de una alteración cardiovascular. En clases anteriores que estuvimos viendo la evaluación respiratoria, veíamos que un paciente podía tener cianosis y bueno, los distintos dispositivos de apoyo de oxígeno. Esa cianosis, por ejemplo, o la palidez, podría ser por una alteración cardiovascular, se puede dar. Otro signo que podemos llegar a ver es la disnea, esta dificultad para respirar. El paciente puede presentar dolor torácico y el dolor torácico por lo general lo vamos a relacionar, sucede en los infartos agudos de miocardio o cuando hay algún problema en el corazón, en una miocarditis, por ejemplo. O también lo podemos ver reflejado al tomar los signos vitales en los cambios en el pulso. Por ejemplo, cuando tomamos el pulso, podemos ver que ese paciente tiene bradicardia o taquicardia. Las taquicardias, por lo general, están asociadas a las arritmias. ¿A qué llamamos bradicardia y taquicardia? Recuerden que los parámetros normales de pulso, de frecuencia cardíaca, son entre 60 y 90, o sea, entre 60 y 100, depende de la bibliografía, lo pueden encontrar así, latidos por minuto. Cuando hablamos de bradicardia, es por debajo de los 60 latidos por minuto. En cambio, cuando nos referimos a taquicardia es porque está por encima de los 100 latidos por minuto. Esto en el caso de un paciente adulto, ¿no? Cuando vayamos a ver la parte de pediatría de neo, el cuatrimestre que viene, van a ver que esos valores cambian, se elevan. Y otro signo que podemos llegar a ver es edema. ¿Por qué puede llegar a suceder el edema? Es por esto de que no está habiendo un buen retorno venoso, podría ser una de las causas, o porque directamente el corazón no está bombeando adecuadamente o está bombeando sangre de más, entonces se produce el edema. Vamos a ver edemas por lo general en miembros inferiores, pero se va a extender a medida que se agrava el cuadro a los miembros superiores, al rostro. Bueno, ¿cuáles son los parámetros cardiovasculares que vamos a evaluar en este sujeto de atención? Por un lado, la frecuencia cardíaca, como habíamos dicho, que es entre 60 y 100 latidos por minuto, y la presión arterial, que lo normal es en 120-80 milímetros de mercurio. Puede llegar a dar elevada cuando hay enfermedades cardiovasculares, por lo general los pacientes están lo que llamamos hipertensos, o puede llegar a haber una hipotensión en ciertas patologías cardíacas. Vamos a valorar también el ritmo y la fuerza del pulso, teniendo en cuenta esta sigla que utilizamos siempre, FRITA, la frecuencia, el ritmo, la intensidad de ese pulso. Y por otro lado, lo que vamos a utilizar también es la ocultación
y allí vamos a valorar lo que son los sonidos cardíacos, el S1, el S2 y si hay algún soplo agregado. ¿Cuáles son las técnicas principales que vamos a utilizar para evaluar la función cardíaca? Por un lado, la inspección, que como lo hacemos es observando al sujeto de atención, vamos a observar la coloración de la piel y mucosas, si hay presencia de edemas o si hay cianosis. En cuanto a la palpación, vamos a detectar pulsos periféricos, la intensidad, la simetría. Recuerden que podemos valorar los pulsos, ahora igual lo vamos a ver en una filmina más adelante, pero tomamos el pulso radial, cubital, carotidio, entre otros, temporal. También vamos a utilizar la percusión, que con la percusión lo que vamos a hacer es identificar el tamaño y la posición del corazón. Y con la auscultación vamos a escuchar los sonidos cardíacos, que tenemos los sonidos normales, que son S1, S2, y si hay posibles soplos, lo cual registramos como ruidos agregados y qué tipo de ruidos agregados encontramos, que pueden ser soplos, galopes, lo registramos como ruidos anormales, y ellos nos están hablando, ¿no?, de alteraciones valvulares o de una disfunción ventricular, por ejemplo. Acá les dejo una imagen de cómo realizamos la exploración del corazón. Ahí están la válvula tricúspide, la válvula mitral y cuáles son los focos cardíacos que nosotros auscultamos. Más o menos en la zona media del esternón es que comenzamos a partir de la tercera costilla, por debajo de la línea clavicular, es que empezamos a hacer la auscultación siempre de derecha a izquierda. Acá, como les decía, están los pulsos arteriales que nosotros vamos a identificar en el paciente. Muchos de estos pulsos son también los que nos sirven para tomar la tensión arterial. Tenemos, obviamente en el pulso carotidio no lo tomamos, pero lo que es en miembros superiores e inferiores, en muchos de estos pulsos son los que vamos a utilizar también para hacer la toma de la tensión arterial. Tenemos siempre no de manera cefalocaudal, podemos palpar el pulso carotidio, más arriba tenemos el femoral, carotidio, el pulso humeral, axilar, cubital, radial, tenemos femoral en la ingle, el pulso popliteo, que es aquel que palpamos detrás de la rodilla, el tibial posterior, que es por encima del empeine, y hacia un costado, ¿no? Y el pedio, que es bien por encima del empeine. Esos son algunos sitios en donde nosotros podemos tomar el pulso, o que también nos va a dar la frecuencia cardíaca, ¿no? Bueno. Y para finalizar, igual vamos a continuar al aula virtual, que les voy a dejar material para trabajar. Tienen que trabajar de manera grupal y tienen que publicar en el foro. Pero para finalizar, lo que les dejo esta frase es que la práctica y la observación constante van a fortalecer su juicio clínico. Con esto me refiero a que cuando ustedes más utilicen la práctica, van a poder fortalecer su juicio clínico y darse cuenta cuando un paciente, un sujeto de atención, tiene los parámetros alterados o está teniendo alguna dificultad cardiológica, por ejemplo. Los invito a que practiquen en sus casas con familiares, tíos, sobrinos, primos, un vecino. Siempre lleven a la práctica esto, ¿no? De tomar los pulsos, así se van adiestrando y fortaleciendo en la práctica para fortalecer justamente el juicio clínico. Cualquier duda o consulta, me escriben. Espero que puedan trabajar bien con el material. Les dejo material bibliográfico obligatorio del libro Le Monet, los capítulos 30, 31 y 32.
Y también les dejo material ampliatorio que lo que les va a hacer es ayudarles a que ustedes puedan reforzar o tener más noción de la teoría, por ir observando algunos videos a la práctica, ¿no? Bueno, estamos leyéndonos. Les mando un beso grande y que anden bien. Muchísimas gracias.